Respiración celular. Vamos llegando ya al final del catabolismo glucídico y vamos a terminar hablando de la respiración celular. En esta diapositiva tenéis visto de manera en conjunto todo lo que es el catabolismo de la glucosa, empezando con el primer proceso que ya hemos estudiado, que se da a nivel citoplasmático y es un proceso anaeróbico, que es la glucólisis. Vimos cómo la glucosa se convertía en ácido pirúvico y rentaba una determinada cantidad de energía. El segundo paso fue transformar ese ácido pirúvico ya en el interior de la mitocondria, de la organela energética, en un compuesto, en un metabolito de dos carbonos, que era el acetilcoenzima A, mediante un proceso que se llamaba decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, que también iba a producir energía en forma de moléculas reducidas. Esa acetilcoenzima A estudiamos también que en el estroma de la mitocondria iba a coger y se iba a transformar gracias a un conjunto de reacciones cíclicas que se denominaba ciclo de Krebs en moléculas de ATP y sobre todo en gran poder reductor, en un montón de moléculas reducidas. Y nos queda ya la última fase, que es la fase de respiración celular, en el cual se va a producir el transporte de esos electrones que hemos obtenido del ciclo del ácido cítrico, de esos electrones que hemos obtenido de la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y de la glucólisis, pues lo vamos a transformar en energía. Como veis en este esquema es la parte más energética, es la parte donde vamos a conseguir mayor cantidad de ATP. Esta respiración celular va a estar formada por dos procesos que están perfectamente acoplados, pero que son dependientes a su vez el uno del otro, que muchas veces en su redacción y en su manera de hablar os confundís con ellos, pero que son dos cosas totalmente distintas. Por un lado existe la cadena respiratoria y por el otro lado los procesos de fosforilación oxidativa. Bueno, pues estos dos procesos que se van a producir a nivel de las crestas mitocondriales son dos procesos que están perfectamente acoplados, que dependen el uno del otro, que son procesos que son dependientes el uno del otro, pero son procesos totalmente diferenciados. Y ambos procesos tienen una doble función. Por un lado, van a regenerar las formas oxidadas, es decir, el nicotina-adenin dinucleótido reducido que habíamos obtenido en el ciclo de Krebs y el flavin-adenin dinucleótido que también habíamos obtenido, lo vamos a volver a oxidar y esas coenzimas son imprescindibles para que vuelvan a ser reutilizadas en el ciclo de Krebs. Si paráramos la oxidación de esas moléculas, de esas coenzimas, el ciclo de Krebs se pararía con el perjuicio que tendríamos para la obtención de energía. Por lo tanto, es fundamental para regenerar las formas oxidadas. Pero es que además, como ya he dicho, es la parte del catabolismo donde se va a sintetizar el adenín trifosfato, donde se va a sintetizar el ATP a partir de la energía que estaba contenida en las coenzimas reducidas. Por lo tanto, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa forman el núcleo fundamental para, por un lado, mantener que se esté produciendo de manera continua el ciclo de Krebs y, por otro lado, para que se sintetice el ATP. En este esquema veis lo que es en el conjunto el metabolismo, que es lo que ya hemos dicho, como a nivel del ácido pirúvico que se produce en el citoplasma a partir de la glucólisis se obtiene la acetilcoenzima A, que vamos a llegar a una oxidación completa de ese compuesto mediante una decarboxilación sucesiva y la obtención de moléculas reducidas de alto valor energético, en concreto el nicotin-adenin dinucleótido y el flavin-adenin dinucleótido reducido, aparte del dióxido de carbono, que es el carbono que hemos obtenido mediante la tiólisis unido al oxígeno. ¿Qué va a ocurrir posteriormente a la oxidación completa del acetilcoenzima A en la matriz mitocondrial? Pues que estas moléculas reducidas van a ir a la membrana mitocondrial externa, van a ir en concreto a la cadena de transporte electrónico para convertir esa energía que ha obtenido de la oxidación del acetilcoenzima A en energía útil para la célula en forma de ATP.
En este esquema tenéis otra vez explicado lo que os acabo de decir. En un primer proceso, la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico que se produce en la matriz mitocondrial y vemos cómo se convierte el ácido pirúvico en acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A se produce en moléculas reducidas de nicotina de dinucleótido y ese acetilcoenzima A pasa al ciclo de Krebs que aparte del dióxido de carbono pues nos va a dar muchas moléculas reducidas en forma de nicotina adenin dinucleótido y de flavin adenin dinucleótido reducido. Esas moléculas van a pasar al tercer paso, que es la cadena respiratoria, que es lo que vamos a explicar ahora, que se producen en las membranas mitocondriales internas, es decir, en la cresta, que va a consistir, por un lado, en un transporte electrónico, un transporte de estos electrones de alto contenido energético a través de una serie de proteínas que están incrustadas en la membrana mitocondrial interna. Ese transporte de electrones va a producir un gasto de energía que se va a producir para bombear en contra de gradiente protones al espacio intermembrana y posteriormente ese transporte de esos electrones a través de una molécula que se llama la partícula F o sistema ATP sintetasa va a hacer que se sintetice ATP. Por lo tanto, la cadena respiratoria tiene inicialmente 3A, un proceso de transporte de electrones y posteriormente otro proceso que es el 3B, que es la fosforilación oxidativa. Lo que llevo diciendo desde el principio, la respiración celular está compuesta por dos procesos que son independientes, que son distintos, pero que son dependientes a su vez el uno del otro. Lo tenemos aquí puesto ya definitivamente. La respiración celular son dos procesos acoplados, pero dos procesos independientes, dos procesos acoplados que tienen, por un lado, la cadena respiratoria donde se transportan los electrones y otro proceso que es el proceso de fosforilación oxidativa para la formación de ATP. Y aquí en este esquema pues tenemos la transformación del acetilcoenzima A para entrar en el ciclo del ácido cítrico, producción aquí de moléculas reducidas, ciclo del ácido cítrico que nada más que nos produce o nada más que refleja aquí el nicotina adenin dinucleótido y cómo esas sustancias, estas coenzimas van a ser sometidas a un transporte de electrones y que van a darle los electrones al último aceptor que es el oxígeno produciendo agua y a su vez ese transporte de electrones producen energía útil para la célula en forma de ATP. Espero que con esta explicación haya quedado perfectamente diferenciado lo que es la cadena respiratoria de lo que es la fosforilación oxidativa. Vamos ahora a pasar a estudiar cada uno de estos procesos. ¿Qué es la cadena respiratoria? Pues como ya os he comentado, es un conjunto de moléculas, mayoritariamente son proteínas integrales de la membrana mitocondrial interna, de las crestas mitocondriales, que permiten, mediante una serie de reacciones de óxido-reducción encadenadas las unas con las otras, transportar energía de las coenzimas, desde el flavin adenin dinucleótido y del nicotina adenin dinucleótido, al último aceptor de esos electrones cuando le vamos quitando una energía ya están devaluados, que es el oxígeno, para darnos finalmente agua. Son transportadores de electrones que van a actuar de manera secuencial y de los cuales se reconocen 4 clases. Pero antes, un poquito para que veamos cómo se transporta aquí en el GIF esos electrones y van transportándose de un complejo a otro complejo y eso al final lo que nos va a rentar es energía de una manera indirecta como vamos a ver a continuación. Bueno, pues como ya os he dicho, secuencialmente son 4 tipos de sustancias las que nos vamos a encontrar. En primer lugar tenemos las flavoproteínas, que son proteínas con el nucleótido flavina. En segundo lugar, una sustancia de naturaleza no proteica y muy móvil que recibe el nombre de ubiquinona o coenzima Q. En tercer lugar, nos vamos a encontrar los citocromos, que son todas proteínas del grupo hemo, con porfirina, de las que existen varios tipos de citocromos. Tenemos el citocromo A, el citocromo A3, el citocromo B, el citocromo C, el citocromo C1 y más citocromos, pero todos de naturaleza proteica.
Y en cuarto lugar, el cuarto metabolito, la cuarta sustancia que va a formar parte de la cadena respiratoria son centros ferrosulfurados con proteína y hierro más azufre, que van a ser los que de alguna manera van a formar esta cadena respiratoria, que como tenéis visto, como tenéis puesto aquí, vamos a ver cómo los electrones pasan desde las moléculas reducidas, en este caso del nicotina-adenin-dinucleótido, del flavin-adenin-dinucleótido, van pasando por cada uno de estos compuestos y cuando van formando de uno a otro, van liberando, como ya veremos ahora a continuación, energía para que se sintetice 1, 2 y 3 ATP si partimos del nicotina-adenin-dinucleótido, 1, 2 ATPs si partimos del flavin-adenin-dinucleótido. Vamos obteniendo, vamos utilizando la energía que se desprende de la circulación de esos electrones de alto contenido energético al ATP para obtener al final electrones de muy bajo contenido. Esto se ve muy bien en la gráfica que os pongo a continuación. Ahí tenemos esta gráfica, la explico antes de empezar a ver cuál es el funcionamiento. Aquí en este eje tenemos los voltios de la energía que tiene, lo que sería el potencial estándar de oxidorreducción. Pues aquí sería la parte superior, tendríamos los electrones de más alto contenido electrónico. Oiga, mire usted, pues ¿cuáles son los de más alto contenido? Pues los electrones que conllevan nicotina-adenin-dinucleótido reducido. Aquí tenemos los del flavin-adenin-dinucleótido y vemos cómo lo metemos en una serie de sustancias proteicas que están simplificadas poniendo sistema 1, sistema 2 y sistema 3, y conforme van pasando de uno a otro vamos obteniendo electrones cada vez con menos potencial estándar de oxidorreducción para donárselo en última instancia al oxígeno. Recordar que estamos hablando de respiración aeróbica en presencia de oxígeno y nos va a dar agua. Por tanto, ese transporte de electrones a través de la cadena respiratoria, cuando los electrones se incorporan y vienen directamente de las moléculas reducidas, son electrones ricos en energía que la van a ir perdiendo según van pasando de un sistema a otro, según van pasando de una molécula a otra, hasta que llegan al oxígeno totalmente devaluado, se unen al oxígeno y se forma el agua. Y esa energía se va a utilizar para, de cada uno de estos sistemas, como veis, se va a producir un bombeo en contra de gradiente de hidrogeniones que se van a ir acoplados a un sistema de síntesis de ATP, de fosforilación oxidativa del ATP, de tal manera que existe un acople, una interconexión íntima entre lo que es el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Los componentes de cada uno de estos 4 complejos supramoleculares que hacen el papel de escalones intermediarios son los siguientes. El primer complejo se llama complejo 1 o complejo del nicotin-adenin-dinucleótido reducido deshidrogenasa, que es el que transfiere los electrones desde el nicotin-adenin-dinucleótido al coenzima Q y supone el primer eslabón de energía suficiente como para sintetizar el primer ATP a partir del nicotin-adenin-dinucleótido. Aquí tendríamos lo que sería el complejo 1, que viene directamente del nicotin-adenin-dinucleótido reducido y que da suficiente cantidad de energía como para sintetizar un ATP. Sería el primer escalón. El segundo escalón lo forma el complejo 2 o complejo también denominado succinato deshidrogenasa. Ese complejo lo tenéis aquí situado y ese complejo es el que transfiere los electrones directamente desde el flavin-adenin-dinucleótido al coenzima Q, suponiendo el primer eslabón para producir una fosforilación de un ATP a partir del flavin-adenin-dinucleótido. Es decir, que tendríamos aquí el primer eslabón del nicotin-adenin-dinucleótido y el primer eslabón del flavin-adenin-dinucleótido. El complejo 3, que es este que tenéis aquí, es el complejo que se denomina complejo BC, entendiendo por el citocromo BC, que transfiere electrones desde el coenzima Q hasta el citocromo C y constituye el segundo eslabón para el nicotin-adenin-dinucleótido.
Y el último complejo, que es el complejo 4, complejo citocromo oxidasa, que constituye el tercer eslabón para el nicotina-adenina-nucleótido. Ya hemos dicho que el primer eslabón es el complejo 1, el segundo eslabón es el complejo 2. Bueno, pues el complejo 4 es el tercer eslabón para el nicotina-adenina-dinucleótido y el segundo eslabón para el flavin-adenina-dinucleótido. Transfieren los electrones desde el citocromo C al oxígeno y una vez que se los transfiere al oxígeno va a formar el agua correspondiente. Estos 4 complejos son los que forman los cuatro escalones energéticos para sintetizar energía en forma de ATP y constituye el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria. Por lo tanto, la cadena respiratoria, aquí os pongo el eje que me dice el potencial de oxidorreducción. Empezamos con un potencial de oxidorreducción muy grande, que es el que contiene los electrones del nicotina-adenina-dinucleótido, que una vez que sufren la primera oxidación se obtiene NAD, que va a ir nuevamente al ciclo de Krebs para reiniciar lo que son las oxidaciones biológicas que se producen a nivel del ciclo del ácido cítrico. El flavín mononucleótido van a través del flavin-adenin dinucleótido reducido y van esos electrones al coenzima Q. Veis que en cada reacción de óxido-reducción que se va produciendo, vamos bajando el contenido energético de los electrones que forman parte. Voy ya por el complejo 4, porque esa energía se va a utilizar ahora para bombear contragradiente protones. Y vamos a ir consiguiendo cada vez electrones más devaluados desde el punto de vista energético. Veis que ya vamos por más 0,8 y los dos últimos electrones, que son los más devaluados, se van a coger y se van a unir al oxígeno para dar finalmente el agua. Ahí tenéis lo que sería, de manera resumida, lo que constituye la cadena respiratoria. Y ahora lo vamos a ver de una manera animada. En este GIF tenemos el ciclo de Krebs aquí arriba situado y vemos cómo se van produciendo las moléculas de nicotina-adenina-dinucleótido reducido y las moléculas de flavin-adenina-dinucleótido reducido, y cómo los electrones que están representados por el circulito o por la bolita en verde van cogiendo y van siendo vertidos a esta cadena de transporte electrónico, en concreto a cada uno de los eslabones, que después van encadenando una reacción de oxidorreducción con el otro compuesto para llegar al final totalmente devaluados al citocromo A3, que se lo va a dar al oxígeno para formar la molécula de agua. En cada uno de estos pasos, en cada uno de estos eslabones, se obtiene energía suficiente como para pasar al siguiente paso, al siguiente proceso, que está totalmente relacionado, que es el proceso de fosforilación oxidativa. Esto ocurre con todas las moléculas de flavin-adenina-dinucleótido y nicotina-adenina-dinucleótido que están en el interior de la mitocondria. Pero para la reoxidación del nicotina-adenina-dinucleótido reducido que se produce en el citoplasma y que parte del ciclo de la glucólisis, hace falta una serie de transportadores. Esos transportadores se llaman mecanismos de lanzadera, ya que la membrana mitocondrial interna es impermeable al nicotina-adenina-dinucleótido reducido que proviene del citoplasma. Y por tanto, se van a utilizar estos transportadores indirectos que van a servir para introducir el nicotina-adenina-dinucleótido reducido en el interior de la mitocondria y que se puedan pasar a la cadena respiratoria. Fundamentalmente tenemos o se utilizan dos tipos de lanzadera. La lanzadera que se llama del malato aspartato, fundamentalmente a nivel cardiológico y a nivel hepático, y la lanzadera glicerol 3-fosfato, que se da fundamentalmente en las células musculares y en las células cerebrales. De esa manera podemos aprovechar, podemos reoxidar el nicotina-adenina-dinucleótido citoplasmático, que de otra manera no se podría volver a oxidar y no le podríamos obtener toda la energía en forma de ATP en el citoplasma celular sin oxígeno. El segundo proceso en que vamos a estudiar es el proceso de la fosforilación oxidativa, y vamos a estudiar un proceso que responde a la hipótesis que se ha llamado hipótesis quimiosmótica.
Ya hemos dicho que en cada uno de los eslabones de la cadena respiratoria se desprende una cantidad de energía que va a estar acoplada a la síntesis de ATP. Bueno, y también he dejado entrever que ese mecanismo es un mecanismo complejo. La hipótesis que hoy en día se baraja para explicar ese mecanismo es la hipótesis de que es un mecanismo quimiosmótico. Y ese mecanismo quimiosmótico se va a producir en dos etapas, o lo vamos a explicar en dos etapas distintas. Por un lado, existe una primera etapa que va hacia la formación de un gradiente de protones. Aquí tenemos otra vez expresada lo que sería la cadena respiratoria. Aquí tendremos el nicotín-adenín dinucleótido reducido, que vemos cómo se oxida, y vemos cómo los electrones, cuando van pasando de complejo a complejo, de sistema a sistema, hasta llegar al último, que da la formación del agua, va a producir un gradiente de protones. Veis que va a gastar su energía en bombear hidrogeniones en contra del gradiente al espacio intermembrana. Esa sería la primera parte de la fosforilación oxidativa. La segunda parte, o la segunda etapa, o el segundo proceso sería el uso de ese gradiente de protones, de esa diferencia osmótica y esa diferencia de pH para la formación del ATP, para directamente lo que sería fosforilar el ATP. Por lo tanto, el nicotín-adenín dinucleótido y el flavin-adenín dinucleótido que hemos obtenido, que hemos pasado por la cadena de transporte electrónico, se va a convertir en un gradiente de protones. Y con ese gradiente de protones, ¿qué vamos a hacer? Pues utilizar una estructura de la membrana mitocondrial interna y dar origen al segundo tipo de proceso, que es el proceso de la fosforilación oxidativa. Primer proceso, formación del gradiente de protones. Los complejos 1, 3 y 4 para el nicotín-adenín dinucleótido reducido, y los complejos 2 y 4 para el flavin-adenín dinucleótido actúan como bombas de protones, utilizando la energía generada en cada salto de complejo a complejo en expulsar de la mitocondria al espacio intermembrana, es decir, en llenar la cámara externa de hidrogeniones, originando una diferencia de potencial eléctrico y una diferencia de pH a un lado y otro de las crestas mitocondriales. Aquí está muy bien expresado todo el proceso de fosforilación oxidativa y no esta primera parte exclusivamente de formación de gradiente, en el cual tenemos aquí la membrana mitocondrial interna, aquí tendremos la membrana mitocondrial externa, aquí tenemos el espacio intermembrana, aquí tenemos el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3, aquí tenemos los electrones de alto contenido energético que hemos ido obteniendo mediante las reacciones de óxido-reducción, van pasando de proteína a proteína, y la energía que se libera en bombear hidrogeniones en contra de gradiente, creando una diferencia de gradiente entre lo que sería la matriz mitocondrial y lo que sería el espacio intermembrana. Esta sería la primera parte, que es la formación de gradiente de protones. Está dibujada también la segunda parte, que es que este gradiente de protones, estos protones van a salir por una molécula especial que se llama la partícula F, o el sistema ATP sintetasa, que gracias al mecanismo que ahora vamos a estudiar, cuando hace que de manera espontánea los hidrogeniones pasen a la matriz, sintetiza ATP. Ahí tenemos un pequeño GIF donde vemos cómo lo que se va a conseguir es la formación del gradiente de protones en lo que sería el espacio intermembrana. Por lo tanto, tenemos aquí un esquema donde tenemos una mitocondria aquí señalada, y aquí en este pequeño rectángulo tenemos lo que sería la membrana mitocondrial interna, las crestas. Tenemos los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica, y aquí tenemos el complejo 1, el sistema 1, el sistema 2, el sistema 3 y la partícula F. Nos localizamos la matriz mitocondrial, es la parte de dentro, que correspondería a esta parte interna del esquema. El espacio intermembrana, lo que sería la cámara externa, corresponde a esta parte de abajo de la diapositiva.
Y ahora vemos qué es lo que ocurre. Pues que al sistema 1, el sistema 2 y al sistema 3 llega el nicotín-adenín, el nicotín-adenín dinucleótido reducido, se convierte en nicotín-adenín dinucleótido, sigue en la matriz y se utiliza para el ciclo de Krebs. Y ahora los dos electrones que dependen, que son electrones de alto contenido energético, pasan a través del sistema 1, producen energía y esa energía se gasta en bombear contra gradiente estos hidrogeniones que tenéis puestos, de tal manera que conseguimos mayor concentración de hidrogeniones en el espacio intermembrana. Esos dos electrones se devalúan nuevamente y pasan al sistema 2, que forman el segundo escalón para el nicotín-adenín dinucleótido, el primer escalón para el flavin-adenín reducido, y se va a conseguir energía que se gasta también pues para bombear hidrogeniones en contra del gradiente al espacio intermembrana. Lo mismo ocurre con el sistema 3. Llegan ya electrones más devaluados y esos electrones más devaluados van a coger y van a bombear hidrogeniones al interior de lo que es el espacio intermembrana. Y los dos electrones ya totalmente sin energía se ceden al último aceptor, que es el oxígeno, y nos van a dar la molécula de agua pertinente. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar un espacio intermembrana cargado de hidrogeniones y una matriz mitocondrial que está en déficit con ese gradiente quimiosmótico que hay. Y esos hidrogeniones, como la membrana mitocondrial interna es totalmente impermeable a esos hidrogeniones, solamente van a poder salir, solamente van a poder evacuarse a través de la partícula F. Esa partícula F, que ahora veremos a ver cómo actúa, hacen que pasen los hidrogeniones desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial y en ese paso se va a generar la suficiente energía como para sintetizar las moléculas de ATP. Esto que os estoy poniendo es la fosforilación oxidativa basada en la hipótesis quimio-osmótica. Lo vamos a ver aquí en un GIF animado, ¿vale? Vuelvo a poner crestas. En las crestas tenemos cada uno de los sistemas, el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3. Vemos cómo ese sistema, que lo tenemos aquí a mayor aumento, pues va a llegar el nicotín-adenín dinucleótido. Aquí tenemos la orientación al revés. Esto sería el espacio intermembrana. Aquí tendríamos la matriz mitocondrial. Hemos visto cómo ha puesto los dos electrones y los gasta en bombear hidrogeniones en contra de gradiente. Los hidrogeniones van desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los dos electrones, mediante las reacciones de oxidorreducción, va hacia el sistema 2. Esos dos electrones pasan al sistema, se bombean hidrogeniones en contra de gradiente y van acumulando cada vez más hidrogeniones en el espacio intermembrana y menos en la matriz mitocondrial. Vemos como esos hidrogeniones que están en la matriz pasan al espacio intermembrana. Se está creando lo que es el gradiente quimiosmótico, se están bombeando protones en contra de gradiente al espacio intermembrana. Ahora lo estamos viendo cómo se produce en el complejo 3 y al final se ceden esos electrones al oxígeno y se forma la molécula de agua y bombea por última vez hidrogeniones al espacio intermembrana. Esa diferencia de gradiente electrónico va a hacer que el espacio intermembrana tenga un alto contenido en hidrogeniones y la matriz mitocondrial un bajo contenido en esos hidrogeniones. Y ese potencial eléctrico hace que se establezca una diferencia de potencial entre la cámara externa y la cámara interna, entre la matriz y el espacio intermembrana. Esta diferencia de potencial eléctrico va a hacer que se ponga en funcionamiento la salida pasiva de esos hidrogeniones del espacio intermembrana a través de la cresta hacia la matriz mitocondrial. Y eso va a ser lo que produzca la síntesis de ATP. Por tanto,
La segunda parte será el uso de ese gradiente de protones, por lo tanto la formación del ATP, y es que el gradiente de la concentración de protones hace que los hidrogeniones fluyan de manera pasiva, como ya he dicho, desde el espacio intermembrana hasta la matriz mitocondrial, realizando en ese retorno por un complejo molecular específico de la membrana mitocondrial interna que se denomina partícula F, sistema ATP sintetasa o sistema ATPasa. Volvemos a tener aquí el mismo esquema que estamos expresando. Tenemos aquí la cadena respiratoria, aquí tenemos la membrana mitocondrial externa, esta sería la membrana mitocondrial interna, aquí tendríamos gran cantidad de hidrogeniones y por el único sitio que pueden salir es por esta partícula, por esta estructura que se llama partícula F o sistema ATP sintetasa. Ese sistema ATP sintetasa hemos dicho que funciona basándose en el gradiente electroquímico, en el gradiente eléctrico y el uso de ese gradiente para hacer que se mueva esa partícula F. De tal manera que volvemos a ver aquí lo que sería la membrana mitocondrial interna, aquí tendríamos la matriz mitocondrial, aquí teníamos el espacio intermembrana, esto es la cadena respiratoria, aquí tenemos la molécula reducida y vemos cómo la energía se gasta en producir hidrogeniones, en bombear protones hacia el espacio intermembrana. Esos protones, una vez que están en la membrana, en el espacio intermembrana, como la membrana interna es impermeable a esos hidrogeniones, solamente veis que van a poder salir por esta línea discontinua a través del sistema ATP sintetasa. Y ese sistema ATP sintetasa, la salida de esos hidrogeniones a través de la partícula F, van a coger y van a ser los que generen ATP. Esta hipótesis de Mitchell es la que de alguna manera explica lo que es la fosforilación oxidativa. ¿Qué es el sistema ATP sintetasa? Pues es un complejo molecular que tiene una zona basal que está sentada directamente en la membrana mitocondrial interna. En su interior tiene un canal que es por donde pasan los hidrogeniones, después tiene un tallo o rotor que tiene capacidad de giro y por último un rosetón que tiene varias unidades que se denominan unidades C, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la membrana mitocondrial interna, aquí tenemos la zona basal que está incluida en la membrana mitocondrial interna. Esto es el tallo o rotor que tiene capacidad de giro y aquí tenemos las unidades C, lo que sería el rosetón, que va a coger y que va a ser capaz de girar por el paso de cada hidrogenión, cada protón que hayamos enviado al espacio intermembrana. Este rotor, como ya os he dicho, gira a la libre difusión de los hidrogeniones a través del anillo de la proteína y al pasar por ese canal liberan energía. Esa energía que liberan al pasar se convierte en un movimiento de rotación que se transmite al tallo y al rosetón, que provocan un cambio en sus unidades que conducen a la síntesis del ATP. Por cada giro de 360 grados del anillo se inducen cambios conformacionales responsables de la fosforilación de una molécula de ATP. Me parece que ya este esquema queda clarísimo. Membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, cadena respiratoria, gradiente de protones en el espacio intermembrana, única vía de salida a través de la partícula F. Bueno, pues cuando el hidrogenión llega a la partícula F y se mete en la zona basal, hace que se transforme en una determinada cantidad de energía, que se traduce esa energía en energía cinética para giro del tallo o rotor, que va a producir un giro en lo que sería en el rosetón, y cada giro de 360 grados produce energía suficiente como para que un adenín difosfato se una a un fósforo inorgánico y se transforme en ATP. Y se libera la molécula de hidrogenión a la matriz mitocondrial. Atentos a este pequeño explicación, a este vídeo, que en definitiva nos va a decir que
por cada 2 electrones que se introduzcan en la partícula F de cada molécula de nicotina adenín dinucleótido reducido, se van a obtener 3 ATP, y por cada 2 electrones de cada flavin adenín dinucleótido reducido que se introduzcan en la partícula F, se van a conseguir 2 ATP. Esta es la regla que os di el primer día y que os dije que os explicaría de dónde provienen cada uno de estos. Bueno, pues que sepáis que la energía que corresponde a los 2 electrones del nicotina adenín dinucleótido hacen dar 3 vueltas a la partícula F y por lo tanto es responsable de la formación de 3 ATP. Cada 2 electrones de cada flavin adenín dinucleótido que nosotros volvemos a oxidar, la partícula F va a dar 2 giros y esos 2 giros son capaces de sintetizar 2 moléculas de ATP. El complejo ATP sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una turbina. Transforma la energía almacenada en el gradiente de protones en energía química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. El flujo de protones fluye hacia el interior celular a favor de su gradiente electroquímico gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden rotar las subunidades que están protonadas, liberándose del sistema inmóvil de anclaje. Cuando las subunidades protonadas han completado casi una vuelta entera, vuelven al punto de inicio, cerca de las subunidades estáticas, donde un canal de salida permite que los protones se dirijan hacia el otro lado de la membrana. De esta manera, la energía almacenada en el gradiente de protones es transformada en energía mecánica de giro. Esta energía de giro se transmite a través de un eje unido al rotor que penetra en el centro de la característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa F1, que cataliza la síntesis de ATP. La porción de la ATP sintasa que forma la ATPasa F1 ha sido cristalizada. Su estructura molecular muestra que la posición del eje central influye en la conformación y disposición de las subunidades vecinas. Estos cambios son los que dirigen la síntesis de ATP a partir de ADP. En este modelo animado se ordenan los distintos estados conformacionales siguiendo una secuencia temporal durante la rotación del eje central. Como cualquier enzima, la ATP sintasa puede trabajar en ambos sentidos. Si la concentración de ATP es elevada y el gradiente de protones bajo, la ATP sintasa funcionará en sentido contrario al habitual, de manera que hidrolizará ATP mientras bombea protones a través de la membrana. Para demostrar la rotación del eje central, se diseñó un experimento en el que se unió experimentalmente un filamento corto de actina fluorescente a una unidad de ATPasa F1. El filamento fluorescente se podía visualizar con ayuda del microscopio. Cuando se añade ATP, se observa que el filamento empieza a girar, demostrando de manera directa las propiedades de esta extraordinaria máquina molecular. En definitiva, y para terminar, hemos visto cómo el gradiente de protones que conseguíamos con la cadena respiratoria y ese potencial eléctrico, gracias al proceso de fosforilación oxidativa, íbamos a conseguir la síntesis de ATP y llegar a ese balance final que hemos llegado
del ciclo de Krebs de la obtención de 38 ATP por cada oxidación completa de moléculas de glucosa. Ese ATP se va a utilizar o bien en actividades celulares propias o en la síntesis de nuevas moléculas complejas para garantizar la supervivencia celular. En resumen, podemos decir que la cadena respiratoria es un proceso, o la respiración es un proceso que se va a dar fundamentalmente a nivel de la cresta mitocondrial, va a tener como objetivo fundamental la regeneración del nicotina-adenindinucleótido reducido y el flavin-adenindinucleótido y la formación de ATP. Y el significado biológico fundamental de este grupo de reacciones es la síntesis de ATP, la formación de energía teniendo al oxígeno como último aceptor de electrones y la formación del agua. Y os recuerdo de que por cada 2 electrones del nicotina-adenindinucleótido que nosotros fuéramos a obtener en estas reacciones, al final se va a traducir en la obtención de 3 ATPs y por la oxidación de 2 electrones del flavin-adenindinucleótido se obtienen 2 ATPs.